Buen día, compañeros. Mi nombre es Patricia Romero. Me acompaña mi compañero Luis y mi compañero Christopher. Vamos a dar una breve explicación sobre el caso de Ana. Bueno, a manera de introducción, vamos a responder algunos cuestionamientos sobre este caso. Ana es una mujer de 50 años que, tras sufrir un accidente automovilístico, sufrió un impacto en la cabeza, lo cual lo llevó a caer en un estado de coma. Durante este estado, después de unos días de caer en él, empezó a reaccionar a algunos estímulos como la luz y los ruidos fuertes. Empezó a experimentar avances en su estado de conciencia, pero se le dificultaba reconocer algunas caras familiares y se le dificultó hablar. Presentó también falta de movimiento en algunas extremidades de su cuerpo y no tenía sensibilidad al toque de sus palmas de sus manos y sus pies. Solo presentaba movimientos oculares. Vamos a revisar algunas funciones de lo que le pasó, que tiene que ver con su estado, con sus lesiones y algunos conceptos muy breves. El estado de coma significa un estado de sueño profundo. Se caracteriza por la ausencia total de vigilia. Hay una pérdida total de conciencia. Aunque se pueden reaccionar a algunos estímulos, es imposible percibir el ambiente en el que está la persona en un estado de coma. Estos pacientes en ese estado pueden presentar algunos movimientos espontáneos de sus músculos, abrir y cerrar los ojos y pueden hacer algunos gestos para expresar lo que sienten, pero son incapaces de hablar o de responder a las órdenes verbales que se les dan. El sistema nervioso de un paciente en estado de coma, como lo permaneció Ana durante un mes, su sistema nervioso central tiene una pérdida de conciencia y de funciones cognitivas, donde las extremidades no responden a ningún estímulo debido al daño causado en el cerebelo, que es el que se encarga de mandar esas órdenes al cuerpo para poder reaccionar ante todo esto. Cuando Ana despierta de su estado de coma, no puede sostener la cabeza ni las extremidades de su cuerpo. De estos movimientos se encarga el área motora del cerebelo, que es la corteza motora primaria, que controla el movimiento de nuestro cuerpo y la contracción de los músculos para poder realizar los movimientos, el área premotora, que se activa al ejecutar movimientos que ya tenemos aprendidos, y el área motora suplementaria, que se encarga de planear y coordinar todos estos movimientos. El área motora, en conjunto con los nervios de la médula espinal, son los que ordenan al cerebro realizar cada movimiento que nosotros queramos hacer cuando todo nuestro sistema nervioso está en un buen funcionamiento. El problema aquí con Ana fue que las lesiones en estas zonas le ocasionaron esa pérdida de movimiento. Pues bueno, en el tercer punto se plantea que Ana no puede hablar o responder. Ahí hay que responder qué estructuras se encargan de estas funciones, con qué otras funciones se relacionan y si hay posibilidades de que pueda comprender lo que se dice. Pues bueno, para esto hay que entender que las principales estructuras cerebrales involucradas en el lenguaje y la respuesta verbal son, en primera, el área de Broca, que lo conforman el lóbulo frontal, el hemisferio izquierdo, el cual es el responsable de la producción del habla. El área de Wernicke, que lo conforma el lóbulo temporal, el hemisferio izquierdo, y responde de la comprensión del lenguaje. También el fascículo arqueado, que conecta las áreas de Broca y Wernicke, permitiendo la comunicación entre la comprensión y la producción del agua. La corteza motora primaria, que controla los músculos implicados en el habla, ya sean los labios, la lengua, las cuerdas vocales. También está el tálamo y los ganglios basales, los cuales ayudan a coordinar el habla y pues regularla. Por último tenemos el tronco encefálico, el cual especialmente se concentra en el bulbo raquídeo y controla los nervios craneales involucrados en la fonación y la deglución. Ahora, ¿puede comprender lo que se dice? Pues esto depende del daño cerebral. Si el problema está en la broca, Ana puede comprender, pero no puede hablar, lo cual significaría una fasa de broquia.
Si el daño es de Wernicke, podría no comprender bien las palabras, aunque intente hablar qué significa. Eso también podría ser una afasia de Wernicke. Si hay una desconexión entre estas áreas, podría presentar una afasia global, la cual es la dificultad para comprender tanto como para expresarse. Ahora, Ana no reacciona a los pinchazos en la planta de los pies humanos. ¿Qué estructuras se encargan de estas funciones? Y también con qué otras funciones se relacionan. Pues bueno, para empezar, las estructuras responsables de la percepción del dolor y las respuestas a los estímulos dolorosos son, en primera, los receptores nerviosos, los nocicleptores, los mecanorreceptores, los cuales detectan el dolor y la presión en la piel. En segunda serían los nervios periféricos, los cuales transmiten la señal desde la piel hasta la médula espinal. La tercera, como ya lo mencioné, la médula espinal, que pues es la vía espinotalámica, la cual lleva la señal del dolor al cerebro. La cuarta sería el tálamo, el cual procesa la información del dolor antes de enviarla a la corteza cerebral. La quinta sería la corteza somatosensorial, la cual es parte del lóbulo parietal, la cual es la que percibe la sensación de dolor y localiza la zona afectada. La sexta sería el sistema motor, la cual sería la médula espinal, la corteza motora primaria, y es la cual inicia una respuesta o refleja la voluntad al dolor. Ahora, si Ana no reacciona a los pinchazos, podría tener una alteración en la percepción del dolor, el cual sería un daño en las vías somatosensoriales. O pues si también podría ser en la respuesta motora, sería una lesión en la médula espinal o en el sistema motor. Pues también es muy clave evaluar si esta falta de respuesta es temporal o permanente y se afecta solo a la sensibilidad o también al movimiento. En este punto, Ana solo presenta movimientos oculares y apertura y cierre de párpados. ¿Qué estructuras se encargan de estas funciones? Las estructuras que se encargan de estas funciones son los nervios craneales, el mesencéfalo y tronco encefálico, y la corteza visual en el lóbulo occipital. Los nervios craneales son el nervio oculomotor 3. Este nervio se encarga de controlar la mayoría de los movimientos oculares y la apertura de los párpados. El nervio facial 7 se encarga de regular el cierre de los párpados. El mesencéfalo y tronco encefálico coordina los reflejos oculares y el parpadeo. La corteza visual, que está en el lóbulo occipital, interpreta la información visual, aunque en su estado inicial Ana no tenía plena conciencia de su entorno. Estos movimientos pueden ser reflejos involuntarios controlados por el tronco encefálico, lo que sugiere que algunas funciones del sistema nervioso central continúan activas. En conclusión, el sistema nervioso central desempeña un papel fundamental en la regulación de las funciones vitales, motoras y cognitivas del ser humano. A través del análisis del caso de Ana se evidencia la compleja interacción entre diferentes estructuras cerebrales para el mantenimiento de la conciencia, el movimiento y el lenguaje. Tras el accidente, Ana experimentó un estado de coma, lo que resalta la importancia del tronco encefálico y el sistema reticular activador ascendente en la regulación del estado de vigilia. Además de su incapacidad inicial para sostener la cabeza y moverse, indica la participación de la corteza motora, el tronco encefálico y el cerebelo en el control motor. La falta de respuesta a estímulos dolorosos sugiere posibles alteraciones en las vías aferentes del dolor que involucran la médula espinal, el tálamo y la corteza somatosensorial. Por otro lado, las dificultades en el habla destacan la relevancia del área de Broca y del área de Wernicke en la producción y comprensión del lenguaje. A medida que Ana experimenta una recuperación progresiva, su evolución reafirma la capacidad del cerebro para reorganizarse y adaptarse a las lesiones. La evaluación y rehabilitación neuropsicológica serán clave para su recuperación funcional, demostrando la plasticidad neuronal y la interconexión de las estructuras del sistema nervioso central en la regulación del comportamiento y la cognición.